minutos del día 26 de mayo del 2016, se inicia esta sesión extraordinaria pública y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados y diputadas que integran esta 61ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Con su permiso, Presidenta. Salvador Cote Pérez, diputada Juana Guadalupe Cruz Bustos, diputado Ángel Xochitl Hernández, diputado Florentino Domínguez Ordóñez, diputado Albino Mendieta Lira, diputado Juan Ascensión Calleca, presente, diputado Refugio Rivas Corona, diputado Arturo Díaz Barranco, diputada Zuleika Pérez Cano, diputada María Angélica Zárate Flores, presente, diputado José Javier Vázquez Sánchez, diputado José Antonio Morales Morales, presente, diputado Roberto Zamora Gracia, diputada María Antonieta Maura Sankiewicz, diputado Iván Cuapanteca Trujillo, diputada Isabel Huerta Aguilar, diputado Humberto Agustín Macías Romero, diputado José Heriberto Francisco López Briones, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, presente, diputado José Gilberto Temolsin, diputado María de Lourdes Huerta Bretón, diputado Luis Javier Sánchez Vázquez, diputada Arendi Elsa Carlota Jiménez Montiel, diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla, diputado Salvador Garay Ulloa, diputado Efraín Flores Hernández, diputado Valdemar Alejandro Cortés, diputado Armando Ramos Flores, diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, diputada Evangelina Paredes Zamora, diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos. Se encuentra la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 61ª legislatura, señora Presidenta. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Efraín Flores Hernández, José Heriberto Francisco López Briones, Luis Javier Sánchez Vázquez solicitaron permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 61ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Para dar cumplimiento a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 61ª legislatura para celebrar sesión extraordinaria pública con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la mesa directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompañan y medios de información, con fundamento en lo dispuesto de los artículos 6, 7, 26, fracción 1 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno de esta soberanía que los diputados integrantes de la Comisión Permanente de este primer periodo de receso del tercer año de ejercicio legal de la 61ª legislatura formen parte de la mesa directiva que habrá de presidir la sesión extraordinaria pública a desarrollarse en este día bajo el siguiente orden. Presidente, diputada María Angélica Zárate Flores. Vicepresidente, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Primer secretario, diputado Juan Ascensión Calleca Cortero. Segundo secretario, diputado José Antonio Morales Morales. Y para el caso de los dos secretarios, estos sean sometidos a votación mediante cédula de conformidad, como lo establece el artículo 27, fracción 3 del Reglamento Interior del Congreso. Es cuanto, señora Presidenta. De la propuesta presentada por la ciudadana diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos, relativa a que los diputados integrantes de la Comisión Permanente integren la mesa directiva que habrá de presidir esta sesión extraordinaria pública y únicamente se elija mediante cédula a los dos prosecretarios, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Dos votos, señora Presidenta.
Quienes estén por la negativa de la propuesta formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, Presidenta. Se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de los 2 prosecretarios y para tal efecto se pide a los ciudadanos diputados que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin. Diputado Salvador Cote Pérez. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Diputado Ángel Xochitl Hernández. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Callecat Cortero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Zuleika Pérez Cano. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado José Antonio Morales Morales. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Mauro Estanquihuis Ramírez. Diputado Iván Cuapantepa Trujillo. Diputada Isabel Huerta Aguilar. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Luis Javier Sánchez Vázquez. Diputada Heréndida Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Sí. Se pide a los ciudadanos diputados secretarios procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado. Con su permiso, señora Presidenta. 22 votos para el primer prosecretario, el ciudadano diputado Ángel Xochitl Hernández. 22 votos para el segundo prosecretario, ciudadano diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. De acuerdo con la votación efectuada, se declaran como primer prosecretario al ciudadano diputado Ángel Xochitl Hernández,
Como segundo prosecretario al ciudadano diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Para integrar la mesa directiva de esta sesión extraordinaria pública con cargo a la protesta de ley que rindieron el día 30 de diciembre del 2013. En consecuencia, se pide a los ciudadanos diputados ocupen su lugar. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 61ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 12:47 de este día 26 de mayo de 2016, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la Comisión Permanente el día 25 de mayo del año en curso. Gracias. Favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 61ª legislatura. Con su permiso, señora Presidenta. Asamblea Legislativa. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 43 y 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuarta y quinta fracción primera, 53, fracción segunda y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 61ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 26 de mayo del 2016 a las 10 horas para tratar los siguientes puntos. Primero, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza por única vez a la encargada del despacho del órgano de fiscalización superior para presentar al Congreso del Estado el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal 2015 de los diversos entes fiscalizables, después de la fecha establecida en la ley, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Segundo, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se aprueba el proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción 29-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcal a desincorporar el inmueble denominado Xaltonac y celebrar contrato de donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, CECITE, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Quinto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por lo que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2016, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Sexto, primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos para que la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016
sean aplicados al pago de sus pasivos que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Séptimo, primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo del Estado se ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de la carrera magisterial adquiridos legal y legítimamente por parte del trabajador profesional docente, que presenta la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología y Cultura. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 25 de mayo de 2016. Es cuanto, señora presidenta. Para desahogar el primer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Roberto Zamora Gracia, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza por única vez a la encargada del despacho del órgano de fiscalización superior para presentar al Congreso del Estado el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal 2015 de los diversos entes fiscalizables después de la fecha establecida en la ley. Con el permiso de la mesa, honorable asamblea, público que nos acompaña. Los que suscribimos, integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 48 y 56, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 53, 1, 63 y 68, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a la consideración de esta comisión permanente dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza por única vez a la encargada del despacho del órgano superior del presente al Congreso del Estado de Tlaxcala el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal 2015 de los diversos entes fiscalizables al más tardar el 30 de junio de 2016, al tenor de los siguientes exposiciones de motivos. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54, fracción 17, inciso A, B, C, D, E, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el Congreso del Estado, debe de dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos y fiscalizables, y para cumplir el objetivo de una adecuada revisión y fiscalización de las cuentas públicas existentes en un órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala. 2. Asimismo, los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y los artículos 7, último párrafo, y 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, establece que el órgano de fiscalización superior deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes y de resultados, comentarios y observaciones de las autoridades, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización, en razón de lo cual la misma ley establece que el órgano de fiscalización superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado a más tardar el 31 de mayo del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente. En torno de lo anterior, es de destacarse que la rendición de cuentas implica el derecho ciudadano de recibir información veraz y objetiva, y la obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica también contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, ante una sociedad tlaxcalteca que exige de sus autoridades un renovado esfuerzo para alcanzar postulados básicos de la democracia, entre los que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas, como los derechos del ciudadano e imperativos para todo servidor público, y que de ahí el Congreso de Tlaxcala debe ejercer de forma objetiva y responsable sus atribuciones fiscalizadoras para codificar esta cuenta pública. 4. La función fiscalizadora de este Congreso del Estado constituye una herramienta constitucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica, además del ejercicio de facultades irrenunciables que deben de estar fuera de la contienda partidista en aras de un acuerdo equilibrado entre los poderes. 5. Que con base a lo anterior, es oportuno reflexionar respecto a la pertinencia de que el informe a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios sea entregado en los tiempos de dicha disposición que legalmente se establece. Lo anterior es en virtud de que es notorio y público que el 31 de mayo de este año el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de Tlaxcala seguirá en curso,
en una de las etapas más importantes, correspondientes a la parte final de las campañas electorales. Posteriormente se desarrollará la jornada electoral del 5 de junio, etapas en las que toda autoridad está obligada a garantizar la neutralidad y equidad de la contienda electoral, lo cual impone que esta soberanía adopte las medidas necesarias para garantizar el respeto a los principios que rigen las elecciones de los poderes públicos, como son el voto universal, libre, secreto y directo, la certeza, la imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad, el control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos, resoluciones electorales, los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, es decir, el poder público y el específico, los actos legislativos no deben de emplearse para influir con los electorados, puesto que la interpelación contraria conlleva a la posibilidad de vulnerar los principios aludidos tutelados en los preceptos 39, 41, párrafo segundo, 93 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las contiendas electorales. De las disposiciones referidas se desprenden los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento se estima imprescindible por esta soberanía a efecto de contribuir a no enrarecer el proceso electoral local para las elecciones del 5 de junio de este año, sea un auténtico ejercicio democrático, lo que es imperativo si estimamos que los principios rectores de las elecciones son el orden público de obediencia inexcusable y no son renunciables. Ahora, si consideramos que las elecciones que forman parte de la fiscalización de los entes públicos son de los intereses en general, mismos que se maximiza cuando se trata de conocer el resultado, como es que aplican los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, y más todavía cuando dicha etapa para su cumplimiento coincide con el desarrollo del proceso electoral. Tal información es susceptible de ser empleada con fines electorales como un intento de influencia ilegal en los electores y a favor o en contra de algún partido político candidato, lo que sin duda enrarecería el proceso electoral local, afectando auténticamente la manifestación de voluntad ciudadana. 6. Así, el criterio de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concentración Política de esta soberanía es importante ponderar medidas razonables que eviten el manejo fiscalizables población política. Con el 5 de junio. Entes fiscalizables que, por lo anterior expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente dictamen de acuerdo. Primero, que con fundamento al artículo 45, 48 y 56, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 53 primera, 63 y 68, fracción de la primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, se autoriza por única vez a la encargada del despacho del órgano de fiscalización superior para presentar al Congreso del Estado de Tlaxcala el informe de resultados de la revisión de fiscalización de cuentas públicas relativa al ejercicio fiscal 2015 de los diversos entes fiscalizables a más tardar hasta el 30 de julio de 2016. Segundo, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de las fracciones primera y treceava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esa soberanía comunique de inmediato el presente acuerdo a la encargada del despacho de órgano superior de fiscalización para los efectos legales procedentes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 26 días del mes de mayo de 2016.
Por la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, diputado Lázaro Salvador Méndez Acamatitla, presidente. Diputado Roberto Zamora Gracia, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Heréndira Elsa Carrota Jiménez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. Diputado Armando Ramírez Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Efraín Flores Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana. Diputado Silvano Garay Ullapa, representante del Partido de Trabajo. Diputado Refugio Rivas Corona, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos, representante del Partido Socialista, y diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, representante del Partido Regeneración Nacional Morena. Es cuanto, señora presidenta. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Con su venia, diputada presidenta, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, diputado presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por el diputado Florentino Domínguez Ordóñez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sirvan a manifestar su voluntad de manera económica. Votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de acuerdo. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el segundo punto de la convocatoria, se pide a la diputada María Antonieta Mauro Estanquillos Ramírez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se aprueba el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª-10ª al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su permiso, señora diputada presidenta, compañeros diputados, diputadas. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 081-2016, que contiene el oficio número de GPL 62-2-2
20-805 de fecha 28 de abril de la presente anualidad, signado por la diputada secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de las víctimas. En cumplimiento a la determinación de la mesa directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta comisión procede a dictaminar con base en el siguiente resultando único. Con el mencionado oficio fue remitido a esta comisión la minuta con proyecto de decreto en el que señala lo siguiente. Se adiciona una fracción 29-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el contenido siguiente. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas. Con el antecedente narrado, esta comisión emite los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Segundo, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado determina, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Por cuanto hace a la competencia de esta comisión dictaminadora en el conocimiento de los asuntos, está normada en los términos que prescribe el artículo 57, fracción 1 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que señala lo siguiente. De la minuta proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones de la Constitución General de la República, con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar el proyecto de decreto en materia de este dictamen. Tercero, el derecho internacional en materia del derecho de víctimas es claro en señalar la vital importancia de abordar la cuestión del derecho e interponer recursos y obtener reparaciones sobre violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos de manera sistemática y exhaustiva a nivel nacional e internacional, reconociendo que al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras, y reafirma el derecho internacional en la materia. Estos principios y directrices garantizan la obligación de acatar y asegurar que se respeten y apliquen las normas internacionales de los derechos humanos, según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos, que comprende, entre otros, el deber de, inciso A, adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones. Inciso B, investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, y en su caso adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional. C, inciso C, dar a quien afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describen más adelante, con independencia de quien resulte ser, en definitiva, el responsable de la violación. Y, inciso D, proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación. Fracción cuarta,
El Estado mexicano se ha preocupado por tutelar el derecho de las víctimas desde el año 1993, que se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de las víctimas del delito, hasta la inclusión en 2008 con un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en el cual se ha venido construyendo una sólida base constitucional que reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Con la publicación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero del año 2013 y su posterior reforma del 3 de mayo del mismo año, México cuenta ya con una herramienta para garantizar la protección de las víctimas de los delitos y de violaciones a los derechos humanos. De esta manera se rompe el paradigma arraigado en la sociedad de que solamente se protegen los derechos de los presuntos delincuentes, lo que generaba la percepción constante de autoridades coludidas con criminales y abandonando para quienes sufrían sus actos. Quinto, toda ley de víctimas debe ser de carácter humanista, armónica con tratados internacionales, colocando ante todo en el centro de atención las necesidades de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los entes del Estado para su observancia, así como las sanciones para quienes no cumplan. Contener, entre otros, los siguientes derechos para quienes hayan padecido un delito o violación de uno o más de sus derechos humanos. A una atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que fueron violados sus derechos humanos. A una investigación pronta, eficaz, que lleve en su caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables. A una reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, a una debida diligencia, a ser tratados con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos, y a solicitar y recibir la información clara, precisa y accesible. Estas son las bases sobre las cuales debe conducirse el trabajo de todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, de los organismos públicos de protección de los derechos humanos e instituciones privadas a favor de las víctimas. Por ello, es indispensable su conocimiento general para poder hacer efectiva su exigibilidad, ya que se trata de un instrumento jurídico fundamental para garantizar la justicia restaurativa en nuestro país, para reparar integralmente el daño o perjuicio causado a las víctimas. Sexta. Ahora, debido a que gran parte de los estados que conforman la República Mexicana no asumió el compromiso de armonizar su legislación en plenitud en materia de derechos a la víctima, con la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del año 2013, dio motivo a la presente adición constitucional. Por ello, la Comisión Dictaminadora ha considerado esencial sumarse a esta propuesta, toda vez que es elemental que los derechos de la víctima sean protegidos de manera correcta en todos los lugares del país. Pero de igual forma se debe precisar que en el estado de Tlaxcala fue uno de los que sí se adhirió en tiempo a la norma federal, al generar su ley secundaria denominada Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la cual contaba con todos los elementos descritos en el considerando anterior, garantizando de esta manera la protección, la reparación del daño y, sobre todo, los derechos de las víctimas en el Estado de Tlaxcala. En virtud de lo anterior, es que la Comisión Dictaminadora sugiere la aprobación por el Pleno de esta soberanía
respecto del presente dictamen. Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 47 y 54, fracción 59ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se aprueba el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 73, queda igual. Fracción de la primera a la 29ª-W queda igual. La fracción 29ª-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas. Fracción 30ª queda igual. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, una vez aprobado el decreto, lo notifique a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Comisiones Xicotenca-Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de Xicotenca, a los 26 días del mes de mayo del año 2016. La comisión dictaminadora, diputada María Angélica Zárate Flores, presidenta, diputado Armando Ramos Flores, vocal, diputada María Antonieta Maura Estanquiewicz Ramírez, vocal, diputado José Gilberto Temolzin Martínez, vocal, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, vocal, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal, diputado Juan Ascensión Calcheca Cortero, vocal, diputado Florentino Domínguez Ordóñez, vocal. Es cuanto, presidenta. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la diputada Zuleika Pérez Cano. Con el permiso de la Mesa Directiva por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, señoría. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Zuleika Pérez Cano, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿24 votos, señora presidenta? Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto.
En vista de que ningún ciudadano diputado o diputada desean referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 24 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y su publicación correspondiente. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se pide al diputado Juan Ascensión Callecat Cortero, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su permiso, señora presidenta. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 61082/2016, que contiene, entre otros, el oficio número DGPL-63-11-7-891, de fecha 28 de abril del presente año, signado por la diputada Ernestina Godoy Ramos, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo, en cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta comisión procede a dictaminar con base a los siguientes resultandos. 1. Con el mencionado oficio fue remitido a esta comisión el comunicado de la diputada Ernestina Godoy Ramos, quien en lo conducente señala lo siguiente. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo, para los efectos del artículo 135 constitucional. Con el antecedente narrado, esta comisión emite los siguientes considerandos. 1. Que el artículo 135 de la Constitución Política Federal establece la presente Constitución puede ser considerada o reformada. Para que las condiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los legisladores de los estados. 2. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado determina: las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al prescribir los mismos términos. 3. Por cuanto hace a la competencia de esta comisión dictaminadora en el conocimiento de los asuntos, está normada en los términos que prescribe el artículo 57, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que señala lo siguiente: de la minuta proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones de la Constitución General de la República, con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar el proyecto de decreto en materia de este dictamen. 4. La reforma en análisis tiene como objeto fundamental el garantizar de mejor forma el derecho a recibir y buscar asilo y por ende el de obtener reconocimiento de refugiado, lo anterior con apego a los tratados internacionales de los estados mexicanos. Es parte, por tal razón, se plantea reformar el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Federal,
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que el asilo es una institución en virtud de la cual se protege a individuos cuya vida o libertad se encuentran amenazadas o en peligro por actos de persecución o violencia derivadas de acciones u omisiones de un Estado. Por lo que respecta al concepto de refugiado, este se encuentra descrito en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 como aquella persona que tenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas que se encuentren fuera de su país y no puede o no quiere, a causa de dichos temores, acogerse a la protección del mismo. En este sentido, es preciso aclarar que en términos de la legislación internacional en materia, la condición de refugiado es una circunstancia de hecho que se genera por las condiciones particulares de una persona o de un grupo de personas que solicitan el reconocimiento y, por tanto, no se trata de una potestad del Estado otorgar refugio, sino calidad de refugiado, dado que dicho reconocimiento lo dan las condiciones particulares del hecho de cada persona. De esta forma, se puede vislumbrar que lo determinante en cuanto a este derecho humano es el garantizar a toda persona le puede hacer reconocida las condiciones de refugiado, además permitirle buscar y recibir asilo. 6. Por cuanto hace a la reforma en análisis, la Comisión Dictaminadora coincide con el criterio federal, dado que este es congruente con la legislación internacional en materia de garantizar de forma eficaz el ejercicio del derecho humano de asilo y de refugio, dado que integra los elementos descritos en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948, la Convención Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San José, aprobado en 1969, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta comisión se permite someter a la consideración de este honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 47 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 1. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizará de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, una vez aprobado este decreto, lo notifique a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la Sala de Comisiones Xicotencal de Azayacansi del Palacio Juárez del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, de Xicotencal a los 23 días del mes de mayo del año 2016. La Comisión Dictaminadora. Diputada María Angélica Zárate Flores, presidenta. Diputado Armando Ramos Flores. Diputada María Antonieta Maura Estanquibus Ramírez. Diputado José Gilberto Temolsi Martínez. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Diputado Juan Ascensión Calchica Cortero. Y diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Vocales. Es cuanto, señora presidenta. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos. Con el permiso de la mesa directiva y por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, Presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 22 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 22 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y su publicación correspondiente. Para desahogar el cuarto punto de la convocatoria, se pide al diputado Florentino Domínguez Ordóñez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcatl a desincorporar el inmueble denominado Xaltónac y celebrar contrato de donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, CECITE. Con su venia, diputada presidenta. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 062/2016, integrada con el oficio sin número de fecha 5 de abril del presente año, signado por los ciudadanos Israel Muñoz y Verónica Torres Berruecos, presidente y síndico respectivamente del Honorable Ayuntamiento de Papalotla, quienes solicitan autorización de este Congreso para ejercer actos de dominio respecto del inmueble denominado Xaltónac, ubicado en esa jurisdicción municipal, y donarlo a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, CECITE, quien lo destinará a la construcción de un plantel. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 36-37, fracción 20, 57, fracción 7 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando único. Los citados municipios, al fundar y motivar su petición, advierten lo siguiente: dentro de las políticas públicas de la presente administración municipal se tiene contemplado coordinarse con las instancias gubernamentales del Estado y Federación que conlleven a elevar el nivel de cobertura de educación con la finalidad de promover mejores oportunidades de desarrollo para la juventud, asimismo y a efecto de garantizar el acceso a la educación conforme lo previene el artículo 3 de la Constitución General de la República. Se asume responsablemente las obligaciones que corresponden a los gobiernos municipales previstas en el artículo 115, fracción 5, inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos,
Unidos mexicanos, así como en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución local. Artículo 57, fracción décima de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, razón por la que es de nuestro interés desincorporar el bien inmueble especificado en el párrafo inmediato anterior, ejercer actos de dominio como les de celebrar, contrato de donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, CECITE, para la construcción de un plantel educativo de nivel medio superior. Los promoventes adjuntan a su solicitud los documentos siguientes: 1, copia certificada de la sentencia dictada por el juez de lo civil y familiar del Distrito Judicial de Xicoténcal en fecha 4 de febrero del año 2015, dentro del juicio ordinario de su capión expediente número 889/2014, promovido por Verónica Torres Berruecos en su carácter de síndico y representante legal del Honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcal, en contra de José Luis Torres Palafox, Gabino Muñoz Saucedo, Rafael Cortés Eliosa, Delfino Xicoténcal Rojas y de quien o quienes se crean con derecho. En los puntos resolutivos segundo y tercero de la citada sentencia, el juzgador local determina lo siguiente: segundo, la parte actora Verónica Torres Berruecos en su carácter de síndico y representante legal del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala, aprobó su acción puesta en ejercicio, y la parte demandada José Luis Torres Palafox, Gabino Muñoz Saucedo, Rafael Cortés Eliosa, Delfino Xicoténcal Rojas y de quien o quienes se crean con derecho no dieron contestación a la demanda ni comparecieron a juicio. Tercero, en consecuencia se declara que el Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala, ha adquirido por su capión el pleno dominio y propiedad a través de Verónica Torres Berruecos en su carácter de síndico y representante legal del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala, respecto del predio denominado Xaltónac, ubicado en el municipio de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala, Distrito Judicial de Xicoténcal, con las medidas y colindancias siguientes: norte 93 metros, 24 centímetros, linda con Pedro Saucedo Rojas, Marciano Mejía y yo, Francisco Mejía, Felipe Cortés, Anastasio Cortés Sur, 106 metros, 13 centímetros, linda con Barranca Oriente, 125 metros, 57 centímetros, linda con Concepción Lara Saucedo, Poniente 100 metros, 36 centímetros, linda con Esther Eliosa Eliosa. Según 2, certificado de la libertad de gravamen expedido por el director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala en fecha 22 de febrero del presente año. 3, plano topográfico del predio a donar proyectado por la Dirección de Obras Públicas del municipio de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala. 4, avalúo catastral practicado en el mes de mayo del año próximo pasado por la Tesorería del Ayuntamiento. Peticionario 5, visión número 401 F625-2016, diagonal 288 de fecha 10 de marzo del año en curso, expedido por el director del Centro INA Tlaxcala, a través del cual advierte que en el predio Xaltónac no se encontró rastros de vestigios, elementos o monumentos arqueológicos que pudiesen ser afectados por la construcción del nuevo plantel. 6, oficio número MPX0P, diagonal 067, diagonal 16 de fecha 17 de febrero del año en curso, mismo que contiene la licencia de uso de suelo del predio a donar. Con los relacionados antecedentes, la comisión que suscribe emite los siguientes considerandos. 1, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política Local, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Congruente con lo anterior, el artículo 54 en su fracción 22ª del mismo ordenamiento constitucional faculta al Congreso para autorizar a los ayuntamientos para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes a los municipios. Con esta misma interpretación jurídica lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Segunda, el artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala prescribe lo siguiente: las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la administración, control y actualización del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala. Tercera, la desincorporación de un bien inmueble del patrimonio municipal consiste en la exclusión del mismo para ponerlo en actitud de aceptar la transmisión de dominio. Por esta razón, el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público determina que los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al municipio requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las 2/3 partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. En esta tesitura podemos concluir que es razonable la actuación que ha realizado el Gobierno Municipal cuando se afirma que el Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala, con el carácter de propietario en esa sesión de Cabildo, aprobó la desincorporación en toda su superficie del bien inmueble denominado Xaltónac, ubicado en ese municipio, con la finalidad de obtener la autorización de esta soberanía para ejercer actos de dominio y celebrar contrato de donación a favor del CECITE. Cuarta, es menester arribar a lo previsto por el artículo 45, fracción segunda de la ley citada, y que es del tenor siguiente: los ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes inmuebles o inmuebles en cumplimiento a dicho precepto legal. La Comisión observa que del contenido del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 22
26 de enero del año en curso, el ayuntamiento solicitante acordó con el voto de las 2/3 partes desincorporar del patrimonio municipal el inmueble. Materia de este dictamen, en aras de obtener la edificación de un plantel educativo de nivel medio superior. En consecuencia, con dicha actuación se cumple también con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 83 de la ley municipal vigente, antecedentes que hacen posible la formación de criterios definitivos respecto a la solicitud que nos ocupa. Quinta, en efecto, uno de los requisitos de esa procedibilidad de la autorización correspondiente lo previene el artículo 84 en su fracción segunda de la ley municipal vigente, que se refiere a la exhibición del título de propiedad. En el presente asunto se cumple con la resolución mencionada en el único resultando de ese dictamen, donde consta que el honorable ayuntamiento de Papalotla de Xicotenca, Tlaxcala, adquirió por su copión el presente dominio y propiedad del predio denominado Xaltónac, ubicado en dicha jurisdicción municipal, documento del cual consta su inscripción en los libros de registro público de la propiedad y el comercio del Estado. En consecuencia, haciendo certeza jurídica del inmueble o donar, no existe algún impedimento para que el Congreso local obsequie lo solicitado de conformidad con las disposiciones legales aplicables para este asunto. Sexto, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala, CECITE, es creado en el mes de septiembre de 1992 con el objeto de impulsar, coordinar y normar la educación media superior tecnológica en sus opciones de bivalente y terminal. Es la instancia educativa encargada de elevar el nivel de cobertura de educación en nuestra entidad federativa, garantizando el acceso a la educación, conforme lo previene el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal finalidad, establecerá diversos planteles educativos de nivel medio superior, por supuesto con el apoyo de los gobiernos estatal y municipales, como en el presente caso, que en el municipio de Papalotla, Tlaxcala, su autoridad política y administrativa ha desincorporado un bien inmueble para satisfacer el cumplimiento de políticas públicas previamente diseñadas en materia de educación, determinación que debe ser apoyada por esta soberanía, puesto que se trata también de incentivar a la juventud en el desarrollo de su formación académica y profesional. Séptimo, una vez acreditada la propiedad del inmueble, en materia de este dictamen procede a establecer criterio sobre los demás requisitos que para tal finalidad señala el artículo 84 de la ley municipal vigente. En este caso observamos que el inmueble a donar se encuentra libre de toda imposición de gravamen y limitación de dominio, como se justifica con el certificado correspondiente expedido en el mes de febrero del año en curso, y consta de una superficie de 10.958.78 metros cuadrados. Tiene un valor catastral similar al de la superficie, solo que en pesos mexicanos, como se advierte en el avalúo catastral practicado por la Tesorería Municipal, al cual pertenece el predio. Además de las medidas y colindancias que lo integran, coinciden entre el contenido del testimonio de propiedad con el avalúo catastral. El plano no es así la superficie prevista en el avalúo con la contenida en el plano. Sin embargo, este dato último no es impedimento de peso para no conceder la autorización solicitada, puesto que los peticionarios, cuando acudan ante notario público, tendrán que adecuar matemáticamente los números correctos. En consecuencia, la comisión que suscribe atenderá las medidas y colindancias que están previstas en la sentencia que se adjunta como antecedente de propiedad, puesto que de acuerdo con los artículos 1199 y 1200 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la usucapión viene de la posesión de bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por el citado ordenamiento legal, de tal manera que quien esté en este supuesto y promueve el juicio correspondiente para obtener la declaración de la propiedad absoluta en tales condiciones, quien ha obtenido sentencia ejecutoria tendrá la oportunidad de que el juez de conocimiento remita copia certificada al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, para que una vez inscrita le sirva al actor como genuino título de propiedad. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción 22ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 7 y 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala en relación con los diversos 84 de la Ley Municipal vigente, 2, fracción tercera, 5, fracción sexta, 8, fracción quinta y 41 de la Ley del Patrimonio Público vigente, se autoriza al honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicotenca, Tlaxcala, a desincorporar el patrimonio público municipal del inmueble denominado Xaltónac, ubicado en ese municipio. Artículo segundo, con fundamento en lo dispuesto por los numerales citados en el artículo que antecede, se autoriza al honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicotenca, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto del inmueble denominado Xaltónac y celebrar contrato de donación a título gratuito ante notario público a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, CECITE, quien los destinará a la construcción de un plantel educativo de nivel medio superior, el cual consta de las medidas y colindancias siguientes. Norte mide 93 metros, 24 centímetros, Linda Compredo, Rosa, Ucedo, Rojas, Marciano Mejía, yo, Francisco Mejía, Felipe Cortés, Anastasio Cortés. Sur mide 106 metros, 13 centímetros, Linda con Barranca. Oriente mide 125 metros, 57 centímetros, Linda con Concepción Lara, Saucedo. Poniente mide 100 metros, 36 centímetros, Linda con Esterelio Saliosa. Artículo tercero, el honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicotenca, Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble citado en el artículo que antecede con la Secretaría de Sucapión, ejecutoriada dictada por el ciudadano juez de lo civil y familiar del Distrito Judicial de Xicotenca, Villa Vicente Guerrero, de fecha 4 de febrero de 2015, inscrita en los libros del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y del Estado, con el número de documento electrónico RP25NR-98SK63-PC41G6, con folio real electrónico
de fecha 26 de agosto del mismo año. Transitorio es artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso local para que, una vez publicado este decreto, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcal, Tlaxcala, para su debido cumplimiento al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Comisiones Xicoténcal, Axayacatzin, del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicoténcal, a los 23 días del mes de mayo de 2016. La comisión dictaminadora, diputada María Angélica Zárate Flores, presidente; diputado Armando Ramos Flores, vocal; diputada María Antonieta Mauro Estanquigui Ramírez, vocal; diputado José Gilberto Temolzin Martínez, vocal; diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, vocal; diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal; diputado Juan Ascensión Calleca Cortera, vocal; diputado Florentino Domínguez Ordóñez, vocal. Es cuanto, diputada presidenta. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Antonieta Mauro Estanquigui Ramírez. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, a aprobación. Es cuanto, diputada presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María Antonieta Mauro Estanquigui Ramírez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 22 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 23 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y su publicación correspondiente. Para desahogar el quinto punto de la convocatoria, se pide al diputado Roberto Zamora Gracia, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2016. Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros. Comisión de Finanzas y Fiscalización, honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y análisis dictamen correspondiente al expediente parlamentario número 60-085/2016, que contiene la iniciativa presentada por el licenciado Mariano González Salud, gobernador del Estado de Tlaxcala, en el cual contiene el proyecto de decreto para la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral en el ejercicio fiscal 2016 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En el cumplimiento de lo ordenado por la presidencia de la mesa directiva de la Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1.9, fracción segunda, 80, 81, 82, fracción doceava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37, fracción doceava, 38, 64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los siguientes resultados.
Primero, la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, con fecha 25 de mayo del año en curso, dispuso turnar a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente parlamentario número 61/85/2016, que contiene la iniciativa presentada por el licenciado Mariano González Soler, gobernador del Estado, relativo al proyecto de decreto para la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral en el ejercicio fiscal 2016, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 2. La iniciativa de mérito titular del Poder Ejecutivo en el marco de la exposición de motivos señala que los elementos del análisis económicos, así como los escenarios nacionales y estatales de la recaudación de contribuciones, para lo cual manifiesta lo siguiente: el reforzamiento de la gobernabilidad en respecto a la separación de poderes y a cada uno de los niveles de gobierno es una de las tareas fundamentales de la política democrática. En uno de los objetivos del gobierno estatal establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el mismo sentido, es imprescindible el fortalecimiento de la colaboración entre diversos órdenes de gobierno, haciendo específicamente énfasis de los municipios de la entidad que nos permita alcanzar los objetivos de la administración pública. El correcto y eficaz actuar gubernamental está colmado de responsabilidad y compromiso para asegurar que la política pública estén direccionadas a la satisfacción de las necesidades básicas y demandas prioritarias de la sociedad. En particular, una de las mayores tareas del gobierno dentro del cúmulo de funciones que competen es la debida administración de la hacienda pública, que implica una correcta y oportuna toma de decisiones en la que, en este sentido, en el marco legal de nuestra entidad, le confiere al Ejecutivo Estatal la corresponsabilidad de la debida administración de los recursos públicos y, en su caso, la distribución justa y equitativa entre los poderes locales y los municipios. En el primer trimestre del ejercicio 2016, las participaciones federales transferidas al Estado de Tlaxcala y los ingresos propios recaudados por el mismo presentaron un comportamiento favorable respecto a las estimaciones plasmadas en la Ley de Ingresos del Estado y los incrementos de resultados por un 6.75% y un 40% respectivamente. Derivado de lo anterior, es por conducto del Ejecutivo Estatal que debe efectuarse la distribución correspondiente, dado lugar a un incremento proporcional a los ingresos de los poderes del Estado y los municipios. En caso de los municipios en los que compete este primer trimestre de 2016, la distribución es conforme a la fórmula señalada en el artículo 503, 504 y 506 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con lo anterior expuesto, esta comisión emite los siguientes considerandos: que de conformidad al artículo 45 de la Constitución Política del Estado, las resoluciones del Congreso tendrán de carácter de leyes, decretos y acuerdos. Es congruente con el contexto constitucional en lo dispuesto por el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a prescribir los mecanismos y los mismos términos. Que en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso en sus fracciones 12ª, párrafo cuarto y 14º, que le confieren determinar las participaciones que le correspondan a los municipios en los impuestos federales y estatales, es facultad de esta soberanía conocer del presente expediente parlamentario, conforme a lo dispuesto al artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para que el uso de sus atribuciones analice, discuta y apruebe en su caso el expediente de referencia. Con los mecanismos, preceptos legales se justifica la competencia que este Congreso para dar a conocer y analizar y resolver sobre la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el gobernador del Estado, Mariano González Arur, y es que es materia de este dictamen. Segunda, la comisión que suscribe La comisión que suscribe es competente para conocer, dictaminar sobre la iniciativa del proyecto de decreto para que la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2016, así como lo determina el artículo 49, fracción quinta del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, ordenamiento que está dentro de disposiciones de la comisión para conocer y emitir el presente dictamen. Tercera, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 506, segundo párrafo, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, mismo que a la letra dice: cada 3 meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos de municipales participables a que se refiere el artículo 503 de este Código, afectando el cálculo originalmente, obteniendo para este periodo las diferencias serán liquidadas o descontadas dentro del mes siguiente. Con relación al ordenamiento ordenado anteriormente, señalado en el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, en la que establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de evitar la iniciativa para la distribución de recursos excedentes y en virtud de que durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2016 se ha determinado un ajuste positivo para los poderes del Estado y municipios. Esto ocasiona que sean liquidados los excedentes mismos que serán distribuidos de acuerdo a las siguientes tablas.
Por lo que respecta a los poderes, en cuanto al ajuste de poderes, se está distribuyendo en la proporción a lo presupuestado, autorizado por cada uno de ellos, con fundamento en el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, de acuerdo a la siguiente tabla. Participaciones para poderes del Estado de Tlaxcala. Poder Legislativo, porcentaje 2.6, primer trimestre, 2.053.645.22. Poder Judicial, 1.66%, 1.662.587.49. Poder Ejecutivo, 96.28%, 96.419.630.24 pesos. Total a distribuir, 100.135.862.95. Por lo que respecta a los municipios, sus participaciones del primer ajuste trimestral 2016, 12.023.175 para distribución de gasolinas diésel y otros municipios de enero a marzo, 9.243.690 y distribución del Fondo de Compensación a municipios de enero a marzo, 24.286.732.60. Total de participaciones a municipios, 45.550.598.55. Esta comisión dictaminadora, con base a los razonamientos anteriormente expuestos, considera suficientemente agotada la discusión del presente expediente parlamentario y cubiertos los extremos de las disposiciones legales que se refieren a la fórmula de distribución, motivo por el cual somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a llevar a cabo la distribución de los recursos determinados en el primer ajuste trimestral en el ejercicio fiscal 2016 de la manera siguiente. Poderes del Estado. Legislativo, 2.053.645.22 pesos. Poder Judicial, 1.662.587.49 pesos. Poder Ejecutivo, 96.419.630 pesos, 24 centavos. Municipios, periodo de ajuste trimestral a municipios del periodo marzo 16, 12.023.175.95, distribución de incentivo a la venta final de gasolinas y diésel municipio del periodo de enero-marzo, 9.240.690 pesos, y distribución del Fondo de Compensación a municipio del periodo de enero a marzo 2016, 24.286.732 pesos con 60 centavos. Lo anterior da como resultado un total de 45.550.598.55. Lo anterior queda en la siguiente forma. El municipio de Coamanala, de Hidalgo, en su total, 318.489.07. Alzayanca, 543.321.04. Amajac Guerrero, 469.745.45, Apetetán de Antonio Carvajal, 564.299.54, Apizaco, 3.073.729.87, Atlangatepec, 285.131.76, Benito Juárez, 336.991.92, Calpulalpan, 1.441.682.30, Chautempan, 1.950.799, contra de Juan Coamatzi, 1.001.851, Coapiaxtla, 792.263.84, Coajomulco, 354.221 pesos, El Carmen Tequesquitla, 612.950, Emiliano Zapata, 332.640, Españita, 432.879, Huamantla, 2.566.175, Hueyotlipan, 603.684.22, Ixtacuistla, Mariano Matamoros, 983.769.54, Ixtenco, 412.914.21, La Magdalena, 619.217.90, Lázaro Cárdenas, 279.103.79, Mazatecosco de José Mariano Matamoros, 109.530.82, Muñoz de Domingo Arenas, 456.171.28, Nanacamilpa de Valladolid, 645.171.31, Nativita, 649.919.93, Panotla, 797.164.95, Papalota de Chicotenca, 1.173.867.26, Santorum Lázaro Cárdenas, 539.888.04, Damián Texolo, 395.391.24, San Francisco Tetlanocan,
486.960.65. San Jerónimo Zacoalpan, 366.697.93. San José Tacalco, 335.255.44. San Juan Huaucinco, 401.107.43. San Lorenzo Xocomanitla, 272.675.03. San Lucas Tecopilco, 235.560.90. San Pablo del Monte, 1.920.549.40. Santa Ana Nopalucan, 353.433.75. Santa Polonia Tacalco, 313.843.66. Santa Catarina Yometla, 333.728.39. Santa Cruz Crietla, 344.235.13. Santa Cruz Tlaxcala, 575.247.09. Santa Isabel Xolososta, 417.161.96. Tenancingo, 442.838.13. Teolocholco, 797.434.62. Tepetita de la Rizábal, 702.351.05. Tepeyanco, 553.694.87. Terrenate, 438.332.94. Teta de Solidaridad, 1.060.690 pesos. Tetatlauca, 573.905. Tlaxcala, 3.558.316.65. Tlaxco, 1.111.068.65. Tocatlán, 353.000.62. Tocatlán, 711.863. Zompantepec, 627.506.73. Xalostoc, 908.639.18. Xaltocan, 501.660.65. Xicotzinco, 557.132.94. Yauquemecan, 1.172.752.15. Zacatelco, 1.317.728.55. y Citaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 661.572.78. Total, 45.550.598.55. Artículo segundo. Los recursos excedentes que reciban los poderes del Estado y municipios con base a este decreto deberán ser incorporados a su presupuesto destinados a la ejecución y cumplimiento de sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen con base a las disposiciones correspondientes y a la aplicación de los mismos. Deberán informarse a través de la cuenta pública. Artículo tercero. A la entrada en vigor del presente decreto del Ejecutivo, el Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, transferirá a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, así como los municipios, los recursos que le correspondan en una sola exhibición, observando lo establecido en el segundo párrafo del artículo 106 y 299, Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del mismo día de su publicación al Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 26 días del mes de mayo del año de 2016. Atentamente, la Comisión de Finanzas. Diputado Roberto Zamora Gracia, presidente. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal. Diputado Ángel Xochitl Hernández, vocal. Diputado Albino Mendieta Lira, vocal. Diputado Armando Ramos Flores, vocal. Diputada María Antonieta Estanquihuis Ramírez, vocal. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, vocal. Y diputado Iván Coapatenca Trujillo, vocal. Es cuanto, señora presidenta. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ramos Flores. Con su permiso, señora presidenta, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Armando Ramos Flores, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta.
De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el sexto punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Florentino Domínguez Ordóñez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos para que la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016 sean aplicados al pago de sus pasivos. Con su venia, diputada presidenta, Comisión de Finanzas y Fiscalización, honorable asamblea. Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 48 y 56, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 53, fracción primera, 80, 81, 82, fracción décimo segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, 37, fracción décima segunda, 38, 64, 76, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos la presente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos para que la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016 sean aplicados al pago de los pasivos y principalmente al cumplimiento de las retenciones por concepto de impuestos sobre la renta que debe enterarse Hacienda, los pagos de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, descargas de aguas residuales, la ocupación de zona federal que recauda la Comisión Nacional de Agua y las retenciones para el Fondo de Pensiones Civiles que se deben enterar a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, al tenor de los siguientes, resultando primero la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala es la encargada de estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa presentada por el licenciado Mariano González Arur, gobernador del Estado de Tlaxcala, relativa al proyecto de decreto para la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016 a los poderes del Estado de Tlaxcala y los municipios. Segundo, el 25 de mayo de 2016 se turnó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente parlamentario número 61-085/2016 relativo al proyecto de decreto para la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2016. Tercero, en fecha 26 de mayo de 2016, la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala la iniciativa que contiene el proyecto de decreto para la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016, a través del cual se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016. Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala emite los siguientes, considerando que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación a los diversos 9, fracción tercero y 10, apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, el ejercicio de las atribuciones de control, el Congreso del Estado de Tlaxcala tiene conferido determinar las participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos federales y estatales en términos de lo dispuesto por el artículo 54, fracción décimo segunda, párrafo cuarto y de
14º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tercera, el Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso de sus atribuciones, analizará, discutirá y en su caso autorizará la aplicación de los recursos excedentes en el transcurso del año por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores participaciones e incentivos económicos, esto a solicitud del Ejecutivo Estatal, a efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria. Cuarta, los recursos excedentes que reciban los poderes del Estado y los municipios con base al decreto de referencia deberán ser incorporados a su presupuesto destinados a la ejecución y cumplimiento de sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determine con base a las disposiciones correspondientes, y la aplicación de los mismos deberá informarse a través de la cuenta pública. Quinto, en términos del artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, el Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso de sus atribuciones, analizará, discutirá y en su caso autorizará la aplicación de los recursos excedentes propuestos por el Ejecutivo del Estado. Sexto, el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala en términos del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala se realizará a través de las comisiones ordinarias que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se le turnan. Séptimo, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala es la encargada de estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa relativa al proyecto de decreto para la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016 en términos de lo que dispone el artículo 82, fracción 12ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala en relación con el diverso 49, fracción 5ª del Reglamento Interior del Congreso de Tlaxcala, octava, en sesión extraordinaria del 26 de mayo de 2016, a propuesta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó el decreto mediante el cual se autoriza la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016 a favor de los poderes del Estado y de los municipios en tal sentido, y por lo que respecta a los municipios se estima pertinente exhortarlos para que dicho recurso sea empleado para saldar los pasivos de los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, pues la experiencia política y social de nuestro Estado ha demostrado que al finalizar las administraciones municipales existen pasivos en diversos rubros, lo cual genera un colapso en la prestación de los servicios públicos que está obligado a prestar los ayuntamientos de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción 3ª de la Constitución Federal. En efecto, dada la naturaleza extraordinaria de los recursos provenientes del primer ajuste trimestral de 2016, esta soberanía considera pertinente exhortar a los ayuntamientos y a los servidores públicos municipales que esos recursos sean empleados para saldar los pasivos de los ayuntamientos a efecto de garantizar finanzas sanas que se vean reflejadas en una eficiente prestación de los servicios públicos y por ende en beneficio de la sociedad. Entre los pasivos de los ayuntamientos se destaca lo concerniente a las retenciones por concepto de impuestos sobre la renta que debe enterarse a Hacienda, los pagos de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, descargas de aguas residuales, la ocupación de zona federal que recauda la Comisión Nacional de Agua y las retenciones para el Fondo de Pensiones Civiles que se deben enterar a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Por los razonamientos anteriores expuestos, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite la siguiente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45, 48 y 56, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se exhorta a los ayuntamientos para que la distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016 sean aplicados al pago de los pasivos y principalmente al cumplimiento de las retenciones por concepto de impuestos sobre la renta que debe enterarse a Hacienda, los pagos de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, descargadas de aguas residuales, la ocupación de zona federal que recauda la Comisión Nacional del Agua y las retenciones para el Fondo de Pensiones Civiles que se deben enterar a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía, comunique el presente acuerdo a los ayuntamientos y al titular del órgano de fiscalización superior para los efectos legales procedentes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcala, a los 26 días del mes de mayo de 2016. Atentamente, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, diputado Roberto Zamora Gracia, presidente, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal, diputado Ángel Xochitl Hernández, vocal, diputado Albino Mendieta Lira, vocal, diputado Armando Ramos Flores, vocal, diputada María Antonita Stinkiwi Ramírez, vocal, diputado Lázaro Salvador Méndez Acamatitla, vocal, diputado Iván Cuapanteca Trujillo, vocal. Es cuanto, diputada presidenta. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen
con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, Presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 20 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el séptimo punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Armando Ramos Flores, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a dar lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo del Estado se ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de carrera magisterial adquirido legal y legítimamente por parte del trabajador profesional docente. Con su permiso, Presidenta de la Mesa, de mis compañeras y compañeros diputados. Asamblea Legislativa del Estado de Tlaxcala, 61ª Legislatura Constitucional. Los que suscriben los diputados Armando Ramos Flores, Florentino Domínguez Ordóñez, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, María de Lourdes Huerta Bretón, Roberto Zamora Gracia y Lincoln Rodríguez Rodríguez, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar, conforme lo dispuesto por los artículos 45, 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como del diverso 9, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo respecto del personal docente que se encuentra adscrito a la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, de las condiciones que guardan sobre el programa de carrera magisterial para el Estado de Tlaxcala bajo la siguiente exposición de motivos. 1. La Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha defendido la postura de velar por el interés de todos los actores involucrados en la escena de la educación, desde los alumnos, los padres de familia, las autoridades educativas, pero sobre todo a los maestros y trabajadores de la educación. En este compromiso con la educación del Estado es la que impulsa a no perder de vista ninguna de las aristas que emergen día a día con la mejora educativa en nuestro país, y este compromiso quedó instituido en el artículo 6º transitorio de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, al que la letra dice: la autoridad educativa local respetará los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación y reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas con sus organizaciones sindicales en los términos de su registro vigente. 2. El Programa Nacional de Carrera Magisterial fue una experiencia sin precedentes en la educación nacional. Fue un sistema de estímulos para los profesores de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y grupos afines, el cual tenía el propósito de coadyuvar a elevar la calidad de la educación mediante el reconocimiento y apoyo a los docentes, así como el mejoramiento de las condiciones de vida laborales y educativas.
Carrera magisterial fue un sistema de promoción horizontal en donde los profesores participaron de forma voluntaria e individual y tenían la posibilidad de incorporarse o promoverse si cubrían todos los requisitos y se evaluaban conforme a lo indicado en los lineamientos generales de carrera magisterial. El programa constaba de 5 niveles, A, B, C, D y E, en donde el docente pudo acceder a niveles superiores de estímulo sin que existiera la necesidad de cambiar de actividad. Se sustentaba en un sistema de evaluación global, por medio del cual es posible determinar de forma objetiva y transparente a quién se le debe otorgar el estímulo económico. Se incorporaban o promovían los docentes que obtenían los más altos puntajes. Carrera magisterial era ampliamente aceptada por los profesores de educación básica, lo que permitió consolidar una cultura de la evaluación como una actividad permanente y natural del quehacer educativo. Asimismo, ha promovido la actualización, capacitación y profesionalización de los docentes en servicio. Carrera magisterial inicia en 1992 y termina en el 2014 en la etapa 23ª con la reforma educativa. El programa fenece su parte operativa el 30 de mayo del 2015 y lo sustituye el programa de promoción en la función por incentivos de educación básica previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. El programa en cada etapa promovía e incorporaba de entre 700 a 900 docentes, dependiendo del presupuesto emanado de la Federación y de las economías rescatables por jubilación o baja definitiva. En cada etapa, la economía era de entre los 7 y 12 millones de pesos para el pago de incentivo y la amortización en prestaciones previstas para la implementación de esta economía, el ISSSTE, retiro, aguinaldo, prima vacacional. En la última etapa, o sea, la 23ª, se contó con un presupuesto federal y de economías de 10.058.371 pesos, incorporándose 850 docentes de una inscripción de 6,000 maestros que participaron en esta última etapa. Actualmente, aproximadamente 6.205 plazas de jornada y horas semana-mes tienen integrado este último estímulo económico, de las cuales 5.578 son federales y 627 estatales, lo que están divididas en 376 en el nivel A, 133 en nivel B, 82 en nivel C, 25 en nivel D y 11 en nivel E, dando un monto anualizado de aproximadamente tan solo en las plazas estatales de 63 millones de pesos. Estos beneficios obtenidos a través del tiempo es el resultado del esfuerzo que hace un gremio magisterial en conjunto con el Estado para garantizar una educación de calidad, el cual resulta ser un eje rector del desarrollo social. 3. Que mediante el oficio circular, diagonal CNSPD, diagonal 003, diagonal 2015, de fecha 15 de diciembre del 2015, emitido y firmado por el Coordinador Nacional de Servicio Profesional Docente Ramiro Álvarez Retana, dirigido a las autoridades educativas en las entidades federativas, por el cual solicita difundir a la comunidad educativa en el ámbito de su competencia que el estímulo de carrera magisterial continuará siendo sujeto de seguridad social, aguinaldo y prima vacacional, esto con la finalidad de desmentir los rumores y mala información que al respecto se han generado. 4. El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, inciso C, será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. En la Ley General de Educación establece que, artículo 2, todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Asimismo, en la Ley General de Servicio Profesional Docente señala, artículo 12, las funciones docentes de dirección de una escuela o de supervisión de la educación básica y media superior impartida por el Estado o sus organismos descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales
promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan. En su artículo 11º transitorio establece: los beneficios adquiridos por el personal que participa en carrera magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa que refiere el artículo 37 de esta ley, es decir, al programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. El programa de promoción en la función por incentivos en educación básica instituye en su numeral 10 el capítulo 2 que, a la entrada en vigor de este programa, el personal incorporado a carrera magisterial conservará el monto del estímulo que ostenta con las repercusiones aprobadas. La Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala señala que, artículo 3, conforme a los principios y lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de la educación se entiende en los términos siguientes. Primero, es obligación del Estado impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior a todos los habitantes de la entidad en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley General y la presente ley, respetando y favoreciendo el desarrollo de la población de la entidad. Tales servicios educativos serán de calidad en el sentido de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 5. Los artículos antes citados nos muestran con claridad el esfuerzo que ha desarrollado el gobierno por motivar la mejora educativa, promoviendo la actualización, capacitación, evaluación y profesionalización del pilar educativo, los maestros. Este esfuerzo es a todas luces la garantía de la recompensa a quienes dan un extra en este gremio laboral de máxima exigencia, que ha sido bien aceptado por los maestros y por su sindicato, que en voz de su líder nacional ha manifestado que abrió la posibilidad de incentivar y premiar a los mejores maestros por sus méritos y por su esfuerzo. Es por eso que esta comisión considera oportuno emitir este dictamen con proyecto de acuerdo en el cual se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado disipe con objetividad y certeza a los maestros con estímulo de carrera magisterial para evitar malas interpretaciones y con ellos la fractura del gremio magisterial. Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la 61ª legislatura solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través del titular de la Secretaría de Educación Pública, se ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de carrera magisterial adquiridos legal y legítimamente, que a partir de la culminación de la fase operativa se convierten en un estímulo definitivo para el trabajador en todo su trayecto profesional docente. Segundo, que se puntualice y difunda ampliamente por parte de la autoridad educativa local que el estímulo derivado del programa de carrera magisterial conserva las repercusiones en seguridad social como jubilación y en prestaciones genéricas como el aguinaldo y la prima vacacional, sin menoscabo de repercusión en las prestaciones conciliadas con base a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal al entrar en vigencia el Fondo Operativo y Nómina Educativa FONE. Tercero, que se informe con precisión a la preservación de las repercusiones del estímulo derivado del programa de carrera magisterial. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, una vez publicado el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado, lo comunique al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Quinto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat, a los 25 días del mes de mayo del 2016. Diputado Armando Ramos Flores, presidente. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, vocal. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, vocal. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, vocal. Diputado Roberto Zamora Gracia, vocal. Y diputado Lincoln Rodríguez, vocal. Es cuanto, presidenta. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra
al ciudadano diputado Roberto Zamora Gracia. Con el permiso de la mesa, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Gracias, presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Roberto Zamora Gracia, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 23 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 23 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y el secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Juan Ascensión Calcheca Cortero. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 23 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 14:33 del día 26 de mayo de 2016, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias.